Capítulo 12. La extensión de la Iglesia. El propósito de Dios es que a través del evangelismo la Iglesia se extienda en todo el mundo. Hechos 1:8 dice, hasta lo último de la tierra. Y definitivamente ese sueño de Dios se ha ido cumpliendo, pero mientras no venga Cristo, tenemos la responsabilidad de cumplir esa misión. ¿Quién? La Iglesia. ¿Cómo lo hace la Iglesia? A través del evangelismo. Y el propósito de Dios es que su evangelio crezca, que la Iglesia crezca, que su Iglesia que Él estableció en la tierra el día del Pentecostés cumpla su propósito. Apocalipsis 7, 9 al 10 dice que la Iglesia va a crecer geográficamente porque un día habrá gente que crea en Dios, que haya recibido a Cristo como su Salvador, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Que de todas las naciones, una gran cantidad de gente y de muchos lugares estaban delante de la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es decir, que el crecimiento de la Iglesia es geográficamente mundial, numéricamente también. Hechos 2:47 dice que se añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, que siempre la Iglesia está creciendo numéricamente en todo el mundo. También espiritualmente. La Iglesia crece espiritualmente cuando Dios constituye a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Cuando Dios establece en su Iglesia hombres que crecen y que son de alguna manera enseñados por otros. Los maestros enseñan para que los demás crezcan espiritualmente. Entonces, podemos entender que para Dios la Iglesia es un ente que crece geográficamente, numéricamente y espiritualmente. Por eso desarrollamos el evangelismo, porque queremos que la Iglesia se extienda, se desarrolle y cumpla al menos estos tres propósitos de Dios. Las condiciones para el crecimiento, para una buena cosecha, se ocupa primero la semilla correcta. Y la semilla correcta somos nosotros, que hemos sido plantados para llevar fruto. Cada uno de nosotros debemos tener como propósito compartir el evangelio para que muchos puedan venir a Cristo. También se ocupa el tiempo correcto. Algún lugar que en otro tiempo quizás no fue un buen lugar o que no dio fruto, donde se trabajó, pero decimos, no, pues ya a lo mejor aquí ya no. Bueno, podemos buscar, quizás en aquel momento no fue el tiempo correcto, pero podemos ir y compartir el evangelio y que Dios cumpla sus propósitos. El campo correcto. Cada comunidad tiene sus propias características y Dios quiere plantar obreros en cada lugar. Oremos para que Dios nos ponga en el lugar donde habremos de rendir mejor. Todos tenemos una personalidad diferente, todos tenemos diferentes virtudes, diferentes defectos, pero todos, hermanos, todos los que servimos a Dios, de alguna manera somos útiles en diferentes lugares. Algunas personas encajan mejor en un lugar y otras en otros lugares. Los métodos correctos. Siempre en la proclamación del evangelio debemos tratar de ir buscando diferentes métodos y formas para compartir el evangelio. Por ejemplo, en la siembra de la agricultura hay lugares donde se siembra con una máquina industrial grande, pero también hay lugares donde se ocupa el azadón o la yunta.
Entonces debemos orar a Dios para que Dios nos diga cuál es la manera en la que nosotros vamos a participar en esta preciosa labor de la extensión de la iglesia, del crecimiento de la obra de Dios. Hay una estrategia que, que nos recomienda el libro, que las asambleas de Dios han practicado en varios países, y es algo que le llaman zonas de responsabilidad. Esta estrategia es, por ejemplo, la iglesia en una zona o alguna sección, por ejemplo, eh, toma el mapa del lugar en donde está ubicado, lo divide en, no sé, 8 partes, 10 partes, y después se le entrega a cada equipo de evangelizadores que pueden tomar el reto de evangelizar la zona asignada. Y de esa manera se responsabilizan de esa área. Cuando se hace esta estrategia, se les se les motiva a movilizar a la iglesia. Es decir, que ya cuando ellos tienen esa zona de trabajo, se les capacita, se forman equipos, se les dan tareas, se les dan folletos para invitar, se reúnen para orar, comienzan a visitar. Y en un proyecto así, hermanos, deben de integrarse todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Es decir, que cuando utilizamos esta estrategia para extender la iglesia, debemos participar todos, es decir, movilizar a la iglesia. Entonces, esta estrategia así funciona. Cuando se tiene la visión de establecer la obra en que la obra de Dios se extienda a través del evangelismo. ¿Cómo cubrir una zona? Por ejemplo, digamos que es un distrito, porque también se puede hacer a nivel iglesia, que el pastor divida el mapa de la colonia de la iglesia y le asigne a cada quien una zona para que haga trabajo, ¿verdad? Pero cuando se cubre una zona que es como un estado de una república, por ejemplo el estado de Nuevo León, lo divides y le asignas a cada quien una zona. En otros países lo que se ha hecho, son lo que le llaman circuitos de evangelismo. Es decir, que a las personas que se les entregó una zona, hacen una estrategia que se le llama circuitos ocasionales. Es decir, que van de pueblo en pueblo, se detienen en donde la gente les recibe y comparten el evangelio, luego se van al siguiente poblado y luego terminan esa zona, vuelven a regresar y vuelven a visitar a los convertidos, a la gente que evangelizaron, y así están en un circuito que se le llama ocasional. Así van trabajando como en círculo, pero también hay algo que le llaman circuitos fijos. Juan Wesley realizaba este método. Establecían lugares de culto fijos, vamos a decir en la zona, y los visitaban en un horario y día específico para compartir el evangelio, realizando un rol que se iba cumpliendo. Es decir, que en los circuitos ocasionales no había un horario ni un día de culto. O sea, iban y visitaban como iba cayendo, ¿verdad? No era un horario especial. Sin embargo, en los circuitos fijos, ahí sí, definen un horario y hasta quizás un plan de estudio y dicen, van a ver primero 5 temas, etcétera, ¿no? Y de esa manera ir cubriendo una zona. Reuniones al aire libre. Es decir, que para extender la iglesia, que es el propósito del evangelismo, se pueden hacer reuniones al aire libre, perdón, con una bocina, donde hay gente en las esquinas, cultos, lo que llamamos cultos de barrio, plazas, parques, etcétera. También otra cosa que se puede hacer, o otra estrategia que podemos hacer para
Extender la iglesia es a través de grupos de estudio y oración, en casas, empresas, universidades, atendiendo alguna necesidad en especial. Es decir, lo que decíamos en unos momentos, movilizándonos. Hay una estrategia o punto importante que también es recomendable y es el programa de iglesia madre. Es decir, que hay una iglesia grande y esa iglesia se propone iniciar iglesias filiales dentro de su zona de responsabilidad. Por ejemplo, una iglesia que se encuentra vamos a decir, en Cadereyta, y esa iglesia dice, bueno, pues yo quiero responsabilizarme de Cadereyta y empieza a abrir iglesias filiales. Y lo hace porque está consciente de que se necesita la extensión de la iglesia, ¿sí? Que Dios siga salvando personas. Y cuando es una iglesia madre, lo que hacen es establecer pues iglesias hijas, ¿no? Y hay 3 principios que les inspiran. Primero es el cuidado de los nuevos convertidos. Por ejemplo, esa iglesia madre tiene hermanos que vienen de una distancia de 30 minutos. Y él dice, prefiero, para que la iglesia avance, la obra de Dios, prefiero que esos 30 hermanos se congreguen e inicien una obra en esa zona. Y tengo otros hermanos que vienen de 1 hora de distancia, prefiero que allá se reúnan. Entonces, de esa manera es como una visión de tener que el crecimiento de la obra de Dios se vaya al máximo. Le llama también el evangelismo total. En estos casos, dice el autor del libro, que la iglesia madre da congregantes de su membresía. Es decir, que es una iglesia que ha entendido que la iglesia debe extenderse, debe crecer y desarrolla este proyecto de iglesia madre. Pasos para el desarrollo de extensiones, así como iglesias hijas, es orar, pedir a algunos voluntarios que desean abrir sus hogares para que se inicie una iglesia hija, realizar cultos, clases doctrinales, cuando la gente empieza ya a asistir, pues bautizarlos, y ya cuando crece y se consolida, volver a iniciar otra extensión. Entonces, al menos estas estrategias se utilizan para la extensión de la iglesia. Este es el capítulo número 12 que habla de la extensión de la iglesia, y la evidencia que quiero que me envíen de que vieron esta clase es cuál estrategia de estas les agrada a ustedes más. O si ustedes fueran pastores, ministros, o en su iglesia se desarrollara alguna de estas estrategias, ¿cuál desearía usted utilizar? Programa de iglesia madre. Digamos que usted es un pastor, ¿a usted le gustaría hacer ser una iglesia madre con iglesias filiales dentro de su zona? ¿O le gustaría a usted, por ejemplo, hacer cultos de barrio? ¿O le gustaría a usted iniciar circuitos de evangelización? Bueno, ahí en la evidencia de la clase quiero que ponga del capítulo 12, usted escribe capítulo 12, pues a mí me gustaría, si algún día llego a ser pastor, con el afán de que la iglesia se extienda y crezca, y a mí me gustaría ser una iglesia madre para tener varias iglesias filiales, y no porque quiero la iglesia más grande, sino porque quiero que la obra de Dios avance, y que aunque no estén conmigo, pero que estén en otros lugares, pero que cumplan el propósito de Dios. Entonces, esta es el capítulo número 12, la extensión de la iglesia. Dios les bendiga.